Hola, hola. ¿Qué es? Hola. Sí se escucha bien. Muchas gracias. Buenas noches, José Antonio y María Belén. Bienvenidos. Estamos iniciando ya este segundo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a esta semana uno que estamos iniciando del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Y durante esta semana estaremos viendo la unidad uno que tiene que ver con arte y expresión comunicativa. Ya decíamos en el módulo, en la semana, perdón, en el espacio abierto anterior, uno, que la literatura es un arte y es el arte de expresar con palabras a través de las palabras, ya sea de manera oral o de manera escrita, pero también de una forma literaria o artística. Entonces, en este espacio vamos a ver cómo se compone o cómo está hecho este lenguaje literario, este lenguaje artístico que nos sirve para expresar los textos literarios. Para ello, bueno, la bienvenida, los puntos que tenemos a tratar hoy es darle la bienvenida. Bienvenidos José Antonio y María Belén. En lo que se van integrando sus demás compañeros, vamos a ir dándoles la bienvenida en el momento que se integren. Bien, vamos a ver cuál es la función comunicativa de la literatura, ya que sabemos a lo mejor la función comunicativa de otro tipo de textos, pero la literatura como es, generalmente es cómo nos expresamos y para qué, ¿verdad? Y cómo lo logramos, con qué recursos. También vamos a ver que el lenguaje literario se compone también de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo, ¿de acuerdo? Déjenme darles la bienvenida, mi compañera Joana Montserrat de la Cruz, bienvenida. Bien, entonces también que se compone de un lenguaje connotativo y denotativo, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y también el uso que le damos al lenguaje, en este caso al lenguaje literario. Lo podemos usar de dos maneras, a través del verso o a través de una prosa. Vamos a ver también algún ejemplo de cómo está hecho cómo se convierte un mismo mensaje se expresa en verso, pero también en prosa. Bienvenida, Katia Michelle y Andrés González, bienvenido. Entonces, continuamos, vamos a ver cómo ese lenguaje literario se compone también a través de figuras literarias o figuras retóricas, que son la metáfora, el hiperbatón, la ironía, en fin, son una gran variedad de figuras retóricas, se les llama, o figuras literarias, y que comúnmente es la metáfora, la que usamos, la que más conocemos y que todos prácticamente la utilizamos en algún comentario a lo largo del día. Al final haremos la conclusión sobre qué tanto aprendimos en esta sesión para que ustedes puedan responder a través de una pregunta, pero recuerden que su participación o su punto se lo ganan desde el momento en que preguntan, participan, abonan alguna información o aclaración, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar, bueno, sí, no sin antes también recordarles las normas de la etiqueta, que son brindar un saludo antes de un mensaje y este mensaje puede ser a través de el foro de aprendiendo o el foro de integración en la última semana o
la comunicación que tenemos a través del mensajero, del correo electrónico y con cualquier miembro de la comunidad de prepa en línea, siempre debemos ser respetuosos, conservar siempre la calma, no responder de manera grosera, aun cuando no nos gusta muchas veces la opinión o el mensaje que nos brindan, a veces como una crítica y a veces nos ofende, ¿verdad? Pero vamos a tratar siempre de conservar el respeto y aclarar siempre las cosas de manera educada. También la ortografía, cuidar la ortografía, conservar la información de manera privada, todo lo que se hable dentro de los foros de estos espacios, siempre conservar la privacidad. Dentro de las más comunes. También el usar un, una escritura entre mayúsculas y minúsculas, es decir, no usar solo mayúsculas en un párrafo grande y también les aviso en su nomenclatura de sus archivos, estoy observando ahorita que están entregando tareas, en la nomenclatura para enviar su archivo están colocando mayúsculas en todos sus apellidos y sus nombres y la clave. No, debe ser mayúsculas y minúsculas. Por eso la primera letra sí va con mayúsculas, pero después minúsculas, separados por un guión y después la clave que es así va en mayúsculas, pero son abreviaturas. Por ejemplo, la M, 4, C, no, es S1, que es semana 1, ahí, actividad integradora 1, ¿no? Y esas sí pueden ir en mayúsculas, pero el nombre de ustedes debe ser la primera letra mayúscula nada más. Bien, entonces vamos a ver el tema de la función de la comunicación. ¿Para qué nos comunicamos los seres humanos? ¿Cómo buscamos esta comunicación para que nos entendamos correctamente, ¿no? Cuando brindamos un mensaje, queremos que el otro nos entienda, nos comprenda, nos regrese el mensaje o responda como nosotros queremos que nos responda. Por eso es importante qué función le vamos a dar a esta comunicación. Dentro de estas funciones de la comunicación, según Roman Jacobson, él es un lingüista, estudioso de la lengua, él clasifica 6 formas de comunicar, de para qué nos comunicamos, ¿no? Es decir, cuál es la función de comunicarnos a través de 6 formas, que cada una también le llama de 2 formas. Por ejemplo, la función apelativa o conativa, la función emotiva o expresiva, la función estética o poética, la función fática o de contacto, la función metalingüística, esa sí tiene un nombre nada más, y la función referencial o informativa. Aquí yo les puse en verde las funciones que más frecuentemente utilizamos o constantemente dentro de la literatura, dentro de los textos literarios. La función va a ser emotiva o expresiva y estética o poética. Y dentro de la función estética o poética va a entrar el lenguaje literario, sobre todo en forma de verso, que utilizamos, por ejemplo, en la poesía. Entonces, vayan teniendo claro cuál sería la función y vamos a ver rápidamente qué recursos vamos a utilizar, con qué intención nos comunicamos con estas funciones y algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la emotiva o expresiva, les decía que la pongo en verde porque es como que más frecuentemente la vamos a encontrar dentro de los textos literarios. Y ustedes me dirán si no, ahorita que ya están leyendo sus textos literarios, van a ver que la intención, en el caso de los textos líricos, es expresar los sentimientos y emociones del emisor. El emisor, recuerden que es el que da o el que ofrece o el que emite un mensaje. Acuérdense, dentro del canal de comunicación, y después, digo, del círculo de la comunicación, el emisor da un mensaje a través de un canal y el receptor
es el que recibe el mensaje, pero al responder se convierte en emisor y así se da todo el círculo de la comunicación, ¿no? Entonces, las emociones que ofrece el emisor es la intención de la función emotiva o expresiva. ¿Qué recursos usamos? La entonación exclamativa o interrogativa. Uno de los, el uso de los pronombres y formas verbales en primera persona, es decir, yo. Yo expreso mis sentimientos, mis emociones hacia alguien, siempre hacia otra persona que quiero que entienda, sienta lo que yo estoy expresando. Entonces, un ejemplo, qué susto me di. Aparte que está usando signos de admiración como para expresar el susto, ¿no? Esa emoción del susto, eh, expresamos, qué susto me di, ¿no? Iba yo pasando la calle y me atravesó una camioneta, casi me atropella, no, qué susto me di, ¿no? Entonces, expresamos de una manera más enfática esta frase. ¿No te he dicho que no muchas veces? O sea, cuando no nos entiende, volvemos a cuestionar y a preguntar. ¿No te lo he dicho yo muchas veces? O sea, cuestionamos y siempre a través de eh, signos de interrogación. Ahora, la función representativa o referencial, y eso ya lo vieron ustedes en textos anteriores, en módulos anteriores, la intención de solamente informar o transmitir un mensaje, ¿no? Un contenido sin buscar la emotividad o los sentimientos. Y los recursos que usamos es a través de un léxico claro, apropiado, sencillo, exento de adornos o frases recargadas. La entonación es neutra y decía sin emotividad. Por ejemplo, decimos, el agua es buena conductora de la electricidad. Ahí estamos dando un mensaje referencial o representativo, es decir, solamente buscamos informar y cuando leemos esto en un texto, generalmente lo usamos en textos científicos, ¿verdad? En textos divulgativos, donde no dejamos lugar a duda que el agua es buena conductora de la electricidad, porque ya se ha comprobado, ya ha sido aceptado por toda la comunidad, entonces no sometemos a duda y aceptamos este mensaje como una mera información. Puede ser incluso una nota informativa o periodística, ¿no? Donde solamente se da la nota objetivamente, sin meter emociones, sin meter otro tipo de sentimientos o léxicos rebuscados, ¿no? Debe ser un léxico claro, preciso, sencillo. Y repito, generalmente lo usamos dentro de los textos científicos. La función conativa o apelativa, aquí sí se trata, como su nombre lo dice, de apelar, como los abogados, ¿no? Quieren apelar, quieren que los demás hagan lo que él quiere, ¿no? Por eso la intención es influir, aconsejar, llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Para ello usamos los pronombres y formas verbales en segunda persona. El uso de verbos en modo imperativo, o sea, como de orden, y una entonación exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, te estoy llamando. Aquí, bueno, debe ser admiración, ¿eh? Aquí tengo los dos signos, pero es un error. Debe ser signos de admiración, porque no está preguntando, está afirmando, ¿no? Está ordenando de alguna manera. Te estoy llamando. ¿Cómo te llamas? Cuando cuestionamos así en forma que queremos que nos responda inmediatamente, ¿no? ¿Cómo te llamas? José, siéntate. Cuando damos una orden, usamos siempre la función apelativa o conativa. Cuando queremos influir, aconsejar, llamar la atención de alguien a que haga lo que nosotros pedimos, ¿de acuerdo? La función poética o estética, ahí otra vez recaemos más en los textos literarios. Se utilizan para expresar un mensaje, pero de forma bella, tomando en cuenta la lengua y sus
recursos. ¿Cuáles son los recursos de la lengua? Pues los propios de la lengua literaria. Un vocabulario selecto, un lenguaje cuidado y uso de recursos que evoquen belleza. Entonces ya decíamos que el lenguaje literario es un lenguaje estético porque evoca belleza. Un ejemplo, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Vean cómo aquí el autor está usando metáforas, ¿no? Una figura que, que, que dice algo diferente, ¿no? Pero es lo mismo. Por ejemplo, está comparando las nubes con un copo de algodón. Los copos generalmente son de nieve, ¿no? Pero en el caso de la nube, pues pareciera un copo, pero de algodón, porque está esponjoso, porque flota en el azul del firmamento. Si el autor quisiera decirlo de manera objetiva, clara, sencilla, sin meter emociones, diría que las nubes flotan en el cielo, ¿no? Eso sería decir algo referencial, ¿no? Una información nada más, que las nubes están en el cielo. Pero el autor quiere usar una función poética o estética y entonces le agrega esta metáfora, este lenguaje bello artístico para que se escuche diferente. Entonces dice, las nubes, cual copos de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento. En lugar de decir cielo, pues dice azul del firmamento. Entonces se oye de una manera diferente, ¿no? Pero de una forma bella. O sea, se busca que agrade al oído, a la imaginación, la mente, ¿no? Y entonces por eso una función poética o estética. Y repito, esto generalmente lo vamos a encontrar en la poesía o en el género lírico. Bien, las otras funciones, la fática o de contacto, la intención es asegurar que el canal a través del cual nos comunicamos funcione correctamente. Y usamos frases sencillas, preguntas cortas, volvemos a preguntar para comprobar que el receptor nos ha escuchado, nos ha comprendido y también el receptor al momento de responder se asegura que se entienda bien el mensaje. Y entonces dice, por ejemplo, oiga, ¿me oye? La repetimos, como para estar seguros de que nos está escuchando. Diga, le escucho. Ahí el receptor también se convierte en emisor y está asegurándose de que le está asegurando que sí está escuchando, ¿no? Que sí se está usando correctamente el canal y por lo tanto llega correctamente el mensaje. Esa es una función fática. Y la metalingüística, bueno, es explicar y aclarar aspectos referidos a la misma lengua. Para ello usamos frases sencillas, claras, sin complejidad, términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Y eso también, o sea, usamos a la lengua para explicar el significado de la propia lengua, de los conceptos, de las palabras, ¿verdad? Generalmente este tipo de lenguaje lo usaríamos o lo veríamos en las enciclopedias, los diccionarios, ¿no? De conceptos donde nos aclaran qué significa una palabra, un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, eso mismo van a hacer ustedes cuando no entiendan qué significa esa palabra, acudir al diccionario, a la enciclopedia y buscar el significado de esa palabra. Y esa es una función metalingüística, es decir, ir más allá de la lengua. ¿Qué significa? Bien, por ahí alguna pregunta, dice José Antonio. Connotativo es el expresar sentimientos. Saludos. El lenguaje connotativo es darle otro significado, pero eh, sin perder el sentido. Ahorita vamos a ver, en efecto, sí también tiene que ver con sentimientos. El lenguaje es denotativo para ir diferenciando.
Primero, el denotativo es aquel que se haya establecido en los diccionarios. Ya decíamos, como la palabra perro y perrito, ¿no? Este lenguaje o estos significados operan de manera universal para los hablantes de un mismo idioma y que existe en cualquier contexto posible. Si se dan cuenta, cuando buscamos en Internet algún concepto, algún significado, generalmente encontramos lo mismo, ¿no? O sea, lo entendemos los que hablamos español y el significado viene siendo el mismo. Es el lenguaje, sobre todo, que emplean las ciencias y las explicaciones formales. Por ejemplo, el sentido denotativo de rata es el de un roedor peludo de cola larga lampiña que suele vivir en los basureros y desagües de la ciudad, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario, eso nos va a arrojar esa información de que rata, en efecto, es un roedor y generalmente lo entendemos en muchos países, sobre todo de habla española, ¿no? O España, de español, perdón. Entonces, podemos entender claramente este lenguaje. Es lo que tal cual significa una palabra, de manera literal, de manera objetiva. Ahí no metemos sentimiento, en efecto. Ahí es un lenguaje claro, conciso, preciso, como se utiliza en los textos científicos, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. El lenguaje denotativo es el que significa literal la palabra. Pero en cambio, el lenguaje connotativo es aquel que funciona en base al doble sentido o la metáfora, es decir, a la asociación cultural o social que se superpone al significado objetivo, imprimiéndole nuevos matices y nuevos usos. Este sentido, es decir, el sentido que le damos a esta palabra que la expresamos a través de metáfora, suele variar, obviamente, entre comunidades de habla y entre regiones geográficas. A menudo para captarlo debemos contar con el contexto adecuado. Por ejemplo, si nosotros queremos expresar un refrán que comúnmente usamos, sobre todo nosotros los mexicanos, somos muy dados a hablar con refranes en doble sentido, con metáforas, a veces hasta con albures, a veces hasta con números, ¿no? Hablamos con números, por ejemplo, decimos, ¿cómo te encuentras? Ah, pues hay 2, 3, ¿no? Que significa, pues, más o menos bien, ¿no? Pero, somos muy dados a hablar en este lenguaje. Le imprimimos nuevos matices y nuevos usos, pero tiene que ser que lo entendamos la comunidad a la cual estamos refiriéndonos. Y decía, por ejemplo, los refranes son un ejemplo perfecto de este tipo de lenguaje que usamos nosotros al hablar. Por ejemplo, en otras regiones, por ejemplo, el país de Venezuela, el término rata se usa para, ya de manera connotativa, para referirse a alguien que es cruel o malintencionado. Mientras que en Argentina se le dice a alguien que es mezquino, avaro y poco generoso. En México, ¿qué connotación le daríamos a la palabra rata? Y ya dijimos que de manera denotativa es un roedor de cola lampiña que vive en los desagües. De manera connotativa, ¿a qué le decimos nosotros en nuestro país a la palabra rata? Dándole otro sentido, dándole este lenguaje connotativo. Coméntenme por ahí. Al sentido figurado, en efecto, dice José Antonio, al ladrón, en efecto. Generalmente decimos, ay, esa es una rata, ¿no? Queremos decir que es un ladrón, de alguien que roba, en efecto, un ratero, ¿no? Que va pasando y, y lo identificamos incluso como para ofenderlo, le decimos eres un rata, ¿no? En efecto, vean cómo tiene cierto parecido como se le dice en Venezuela y en Argentina, sin embargo,
es casi un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, en Argentina decíamos que es alguien mezquino, avaro, poco generoso. Es como todavía menos grave, ¿no? Como lo que le decimos en México. En cambio, en Venezuela, pues es alguien malintencionado, alguien un poquito parecido a lo que en México es un rata, un defraudador, alguien que roba, dice Katia, alguien al que roba algo, en efecto. Ese es el sentido connotativo que le damos al concepto de rata. Entonces, es decir, le cambiamos el sentido, pero lo entendemos correctamente, aunque sabemos que científicamente u objetivamente, rata, pues es un roedor de cola larga, lampiña, que vive en los basureros. Todos conocemos una rata y si lo investigamos en el diccionario, por supuesto que vamos a ver ahí esa definición, pero nosotros le queremos dar otro sentido, otro significado y por eso le, le ponemos otras definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje literario, por supuesto, está compuesto de palabras que intentan transmitir un mensaje, pero de manera estética. Y utilizamos constantemente el lenguaje connotativo. Porque, por ejemplo, y este ejemplo lo tienen ustedes en sus recursos de plataforma, el lenguaje denotativo, decíamos, es el significado objetivo de las palabras. Y tomamos el ejemplo de corazón, el significado objetivo, sabemos que en efecto es un órgano muscular y que está dentro de nuestro cuerpo, que bombea la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Eso queda claro y lo entendemos perfectamente. Pero si nosotros a la palabra corazón le queremos dar un sentido connotativo, es decir, eh, agregarle sentimiento, se convierte en algo subjetivo, en efecto, José Antonio, porque tiene que ver con los sentimientos. Entonces, podemos darle el sentido de amor a la palabra corazón o lo contrario, desamor, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, me partiste el corazón, de manera objetiva, pues no, diríamos, pues me mataste, ¿no? O sea, me partiste el corazón, a lo mejor con un arma, y literalmente eso significaría. Pero como le damos ese sentido connotativo, partirme el corazón es me dañaste, me lastimaste, me heriste mis sentimientos, ¿no? Eso significaría al darle esa connotación de amor al concepto de corazón. Entonces, como se dan cuenta, son palabras, son conceptos que le damos otro sentido, otro significado, pero lo debemos entender los que vivimos en cierta región. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de lenguaje denotativo. La palabra pájaros. Los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos. Eso nos queda claro, literalmente significa eso, ¿no? Pero si a esta palabra de pájaros le queremos dar un sentido connotativo, y lo mencionamos en un refrán donde dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Literalmente nos imaginamos un pájaro en la mano y no 100, ¿no? 100 que están ahí volando y no tenemos ninguno. Pero, ¿qué significado le daríamos a esta frase? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Para ustedes, ¿cuál sería ese significado que encierra la palabra pájaro a través de este doble sentido o metafórico, podríamos decir, que le estamos dando a este concepto de pájaro? ¿Qué significaría para ustedes más vale pájaro en mano que 100 volando? Comenten. Mientras voy anotando sus puntos, José Antonio, María Belén, ajá, ya participó, Katia,
Entonces, alguien que más vale tener algo seguro, ¿no? Que nada, ¿no? Aunque sea poco, pero algo seguro. Por eso dice: "Más vale pájaro en mano", o sea, uno solo que contar con 100 pero andan por allá volando, o sea, no tenemos nada seguro, ¿no? Algo así. Dice José Antonio: "Conformarse con lo que tenemos y no lo que no tenemos". Ese es otro significado que le damos. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ciudad hay muy pocos perros callejeros. Una frase directa, objetiva, clara, pero si a la palabra perros nosotros le queremos dar un sentido connotativo y decimos, en esta ciudad llevamos una vida de perros, ¿qué significado tendría? ¿Cuál sería lo, lo que deberíamos decir claramente en lugar de mencionarlo en otro sentido? En esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿Cómo es llevar una vida de perros? O sea, es cuestión de analizarlo también, de reflexionar. ¿Cómo viven los perros en una ciudad? Porque los pueblos, pues, son bienvenidos en toda casa y la gente les da de comer y todo, pero en una ciudad, pues, son maltratados, ¿no? Que se llevan mal, exacto, em, una vida libre, exacto, no hay reglas, andamos por acá y por allá, por donde queramos. También una vida de maltrato, tal vez, ¿no? Porque perros callejeros generalmente se acercan a una tienda, a algún lado, y la gente los corre. Sácate de aquí, ¿no? Vete. Y entonces son maltratados. Mal vistos y con pocas oportunidades de estar. Ese es otro significado que le damos. Entonces vean cómo sí va quedando claro cómo siendo una palabra le podemos dar otra connotación, otro significado. Tengo mucha hambre. No, antes. Venus y Marte son los planetas más cercanos a la Tierra. Y eso nos queda claro y lo entendemos. Por cierto, hoy iba a haber una alineación de planetas, ¿no? En el cielo. Al ratito a ver si los vemos. Em, entonces, pero si a la palabra Marte y Venus le agregamos un sentido connotativo y decimos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y generalmente lo escuchamos comúnmente, ¿no? ¿Qué significaría para ustedes que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Coméntenme. Mientras que ambos son cercanos, más bien lejanos, ¿no? Es decir, diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Somos muy, pensamos a veces diferente, sentimos diferente. Eh, Generalmente se dice que las mujeres somos más sensitivas y los hombres como más racionales, ¿no? Y hay un poco ahí de polémica porque ambos, mujeres y hombres, sentimos y pensamos. Sí, diferente, pero no tanto, ¿no? No así. Las diferencias entre hombres y mujeres, exacto. Sí tenemos diferencias, por supuesto. Por eso es que decimos que son los planetas más cercanos a la Tierra, Venus y Marte. Otro ejemplo dice, tengo mucha hambre en este preciso momento. Algo claro, sencillo, se entiende literalmente, ¿no? Si alguien nos dijera eso, tengo mucha hambre en este preciso momento. Pues vamos a comer algo, ¿no? O sea, entendemos el lenguaje, el mensaje. Pero si digo, tengo hambre de experiencias y conocimiento, ¿qué estaríamos tratando de decir ahí? Y que ahí entra también lo subjetivo, la, la emoción, ¿verdad? Tengo hambre de experiencias y conocimientos. Incluso ahí cabría otro refrán que diríamos, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de conocimientos y de experiencias. Entonces, dice Katia que quiere o desea conocer más cosas o lugares, en efecto.
el hambre de aprender, de conocer, de viajar, ¿no? Y quiere conocer diferentes cosas, exacto. Entonces, a eso se refiere con experiencias y conocimiento. Vean cómo sí se entiende el sentido que le damos a la palabra hambre. Y por último dice, el cielo de hoy está repleto de nubes, ¿no? Lo vemos en un día, por ejemplo, en la noche no se ve muy bien, pero en el día y se ve perfectamente. Pero si a la palabra nubes yo lo coloco en una frase que dice, Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes. ¿Qué estoy tratando de decir ahí connotativamente? Dice José Antonio que anda en otro sitio, que anda distraída, ¿no? Anda pensando, anda volando su mente, su imaginación o la cabeza en las nubes, ¿no? Quiere decir que anda distraída. En efecto, vean cómo entendemos claramente este lenguaje connotativo y vean si no, generalmente siempre nos comunicamos así. Que anda pensando en otras cosas, dice Joana, por supuesto. Ese es un significado más. Vean cómo, a pesar de que cada uno de nosotros lo entendemos y lo explicamos de diferente manera, viene siendo lo mismo o parecido, ¿no? Entonces, ese es el sentido connotativo. Ahora, lo importante también del lenguaje, de utilizar el lenguaje connotativo, es que no pierda el sentido, es decir, que no salga de que le demos otro sentido diferente al que ya conocemos tradicionalmente, porque entonces se rompe ahí la comunicación y no la entendemos, ¿de acuerdo? Otra forma del lenguaje literario es el uso que le damos, ya sea que nos podamos expresar en verso o en prosa. En prosa, pues es la forma de expresión normal con la que nos comunicamos nosotros. No está sujeta a medida, ni a cadencia, ni a ritmo, que sí tiene el verso. El verso es un enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema. Está sujeto a ritmo, a medida, a cadencia, musicalidad, etcétera, ¿no? Es decir, es más rebuscado, es el lenguaje más selecto, más preciso. Y la prosa es normalmente como nos comunicamos en un lenguaje común, cotidiano, sin meternos tanto en la rima, en el fijarnos que un verso tenga rima con el otro y así, no. Y vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a expresar de manera eh, en prosa y hablamos de la primavera, ¿no? Por ejemplo, dice, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. Vean cómo ahí nos da una serie de frases que nos está hablando de qué pasaba en esa época de la primavera, ¿no? Nos está expresando qué es lo que sucede en esta temporada. Pero esta misma frase en prosa, que se entiende muy bien porque no hay cambio de sintaxis, decimos claramente lo que pasa en esta etapa. En cambio, si lo queremos expresar en forma de verso, lo convertimos a verso y vean cómo dice, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si se dan cuenta, la lectura o la forma en que nos hace recaer en esa musicalidad, en esa cadencia, y por supuesto que tiene, pues, rima, ¿no? Por ejemplo, flor con amor, ruiseñor, etcétera. Entonces, vean cómo aquí hay un cambio de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando hace la calor, incluso es otro sentido, ¿no? En lugar de otro, ¿cómo se le llama? En lugar de masculino, el calor,
le pone la calor, porque a lo mejor es otro, en otra región que sí se le dice así, la calor. En cambio, en prosa decíamos, hacía calor, ¿no? Y los trigos comenzaban a crecer. Pero acá, en cambio, dice, cuando los trigos se encañan. Aquí lo que usamos es otro concepto que, si lo buscamos en el diccionario, nos va a arrojar el significado que tiene que ver con, con crecer o florecer, ¿no? El trigo. Y están los campos en flor. Aquí hay un cambio de sintaxis, porque podemos decir, el campo estaba lleno de flores, pero el verso dice, están los campos en flor. Se utiliza primero el verbo, están los campos, el sujeto, y después el adjetivo, ¿no? O sea, hay un cambio ahí en las oraciones, en los conceptos, para poder expresar de manera que de manera estética, ¿verdad? Acuérdense siempre la función del lenguaje literario, es expresar de manera estética. Bienvenida Nancy, Nancy Rosario, buenas noches. Entonces, esa es la función del lenguaje literario finalmente. ¿Para qué lo usamos de manera connotativa? ¿Para qué usamos en verso? ¿Para qué usamos figuras literarias? Para expresar de forma bella un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, sí queda claro cuál es el lenguaje literario, o sea, por qué está compuesto así. Podemos usar en figuras literarias, podemos usar lenguaje connotativo, podemos usarlo en verso o en prosa, y la función básica es expresar de forma estética, pero ¿para qué? También ahí hay que investigar para conmover al lector, decíamos, ¿no? Para hacerle sentir esa emoción, esos sentimientos que quiere expresar el autor de poesía, sobre todo eh, lírica, ¿no? Entonces, si no hay dudas, hasta ahorita vamos viendo por qué toda esta explicación, por qué es lo que van a hacer ustedes en su actividad integradora. Dos, van a convertir un cuento, perdón, una fábula a un cuento breve, pero de manera este, con lenguaje literario. Vean, el lenguaje y expresión humana, así se llama su actividad integradora 2. Aquí lo que vamos a hacer es eh, dar la opinión sobre qué piensan del lenguaje literario como una expresión humana, ya que los autores literarios, ¿por qué siempre menciono literario? Porque también ahí hay una confusión, les aclaro, la actividad integradora 1 pregunta, ¿cuáles son los géneros literarios? Y ponen ahí el género literario. O sea, literarios son todos los textos, los tres textos que van a leer son literarios, pero corresponden a tres géneros literarios: dramático, eh, lírico y narrativo, ¿no? Son los tres grandes géneros. Ahora, eh, literarios son los tres, por eso no, a lo mejor están confundiendo literario con lírico. O sea, sí tiene que ver, pero literario es todo lo que tenga que ver con una forma bella de expresión, ¿de acuerdo? Entonces, los autores de textos literarios emplean formas de expresión diferentes de las que usamos en el lenguaje cotidiano. Eso nos queda claro. Para expresar de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Esa es otra función del lenguaje literario, que los autores expresen de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Y eso es lo que van a hacer ustedes, también van a expresar de manera individual, cada uno va a expresar lo que le motiva, en este caso la fábula, una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Lo van a expresar de manera literaria, de manera connotativa, podríamos decir.
¿de acuerdo? Entonces, para expresar de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Es importante que tomen en cuenta esto cuando al leer textos de forma analítica para que puedan comprender el mensaje que quieren transmitir. Aquí van a realizar su actividad con el propósito de comparar la forma en que abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas los autores, además del lenguaje que utilizan en 2 textos literarios. Entonces, el primero, acuérdense que tiene que ver con la canción del oro, es un cuento de Rubén Darío, ya leyeron otro cuento que se llama El rey burgués en la actividad uno. Ahora en la actividad 2 van a leer otro cuento que también corresponde a la antología del libro azul. Es un libro que publicó el autor en aquellos años de 1600 y algo, cuando él escribió, digo 1888, en el que hace esta antología de varios cuentos. Entonces, en este caso van a leer La canción del oro. Ahora, esta actividad está dividida en 2 partes. En la primera van a analizar a la canción del oro, hablando del lenguaje, cómo está escrito, etc. Y en la segunda parte van a analizar o van a trabajar con el argumento de la fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Es decir, en esta segunda parte ya no van a hablar para nada de la canción del oro, porque muchas veces donde pregunta ahí cuál es el fondo y cuál es la forma de los de las narraciones que tú escribiste y mencionan la canción del oro y la fábula del perro y el cocodrilo. No, los textos son solamente un pretexto, una forma de utilizar en este caso, el argumento para convertirlo y expresarlo con sus propias palabras. Entonces, cuando dice analicemos el fondo y la forma, debe ser de las 2 narraciones que ustedes escribieron, no de la canción del oro y no de la fábula, ¿de acuerdo? Ahorita vamos para allá. Entonces, cuando ustedes lean primero la canción del oro, van a responder unas preguntas. Son 5 preguntas que están del inciso A al inciso E. La primera es, ¿qué aprendiste del texto? ¿No? De manera general, global. ¿Qué aprendieron? Lo que a ustedes se les ocurra y siempre bueno, no que se les ocurra, sino lo que realmente encontraron en ese texto. Y en la pregunta 2 les va a preguntar, ¿qué identificas dentro del texto como una problemática social, ya sea real o individual en el texto? ¿Sí? Entonces, en el momento que lo lean, si de momento no reconocen o no saben qué significa un concepto, por favor escriban en el ordenador de su Google el concepto e inmediatamente se van a estoy buscando la canción, al navegador y les va a arrojar ahí qué significa, para que ustedes tengan claro más los conceptos y puedan ir entendiendo en qué consiste el texto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los conceptos que no conocemos? Sobre todo tomando en cuenta que ese texto fue escrito por allá de 1888, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es complicado, sí, pero también es hermoso. Ustedes lo van a leer y van a identificar y mencionar con sus palabras, chicos. Recuerden no copiar. Ya he encontrado diferentes plagios en sus actividades. Entonces no se arriesguen. Acuérdense que aunque sea una pregunta o una respuesta de una sola pregunta, ya no se considera un plagio parcial, sino ya un plagio total y se deja como no evaluable la actividad. ¿De acuerdo? Entonces no cometamos eso, intenten hacerlo, realmente leer con sus palabras. Es muy sencillo, dijimos que ya los autores utilizan el lenguaje connotativo, las figuras literarias para expresar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, el primer parrafito
La canción del oro, déjenme ver si les quiero mostrar, leer nada más un parrafito, las primeras líneas, para que ustedes tengan claro em, cómo se, cómo se expresa el autor. A ver, me comentan si se observa la página. Se llama La canción del oro. Y aquí lo que quiero, aprovechando ya que tengo aquí el texto, comentarles que un análisis literario se inicia cuando hacemos una lectura exploratoria, ¿verdad? ¿Qué significa la lectura exploratoria? Quiere decir que percibimos con la mirada los primeros datos de la estructura de la obra, es decir, la forma, cómo está estructurado. Entonces vemos, buscamos obviamente el título de la obra, ¿no? Aquí dice La canción del oro. Vemos que el autor, buscamos el nombre del autor, Rubén Darío, y tratamos de investigar, de indagar qué género literario es, ¿no? Si es un cuento o subgénero, si es una poesía, si es un cuento, si es una obra de teatro, ¿no? Es decir, si es un género lírico, un narrativo o un dramático. Esa es parte de la estructura que tratamos de ver. Al darle una pasada rápido, vamos viendo que está escrita en prosa, aunque pudiéramos decir una prosa poética porque está hablando con muchos, decíamos, la función poética, ¿no? O expresiva. Y acuérdense del uso de signos de admiración, que está hablando también pero es una narración, porque una narración, acuérdense que tiene un narrador, un narrador que está contando las acciones de los personajes, ¿verdad? Por ello, ya identificamos que es un género narrativo, que es un subgénero de cuento, y y todavía no leemos la obra. Obviamente todavía no sabemos de qué trata, pero tratamos de, in- de intuir o de, ¿cómo se dice? Indus influir, no, ahí se me fue el verbo, inferir, es decir, tratamos de descifrar de qué nos va a hablar el texto, nos hacemos una hipótesis, ¿no? ¿De qué tratará el texto? Desde el título a veces ya tenemos el tema, la canción del oro, es decir, una canción que le va a dedicar al metal del oro, ¿no? Y como hacemos una exploración rápida, vemos que aquí dice, cantemos al oro. Cantemos el oro, rey del mundo, cantemos el oro que nace del vientre fecundo de la madre, cantemos el oro, río caudaloso, fuente de la vida, etcétera. Le está dando una connotación al oro, ¿verdad? Entonces, ya que hicimos una lectura exploratoria en la que indagamos la forma en que está estructurado el texto, incluso vemos que está en el idioma español, que es una prosa, ya dijimos, pero en el momento que empezamos a leer ya la obra, le estamos dando ya una lectura analítica. Es decir, vamos a ir comprendiendo qué nos quiere decir el autor. Vamos a ir ya entrar al fondo de la obra, conocer el contenido, de qué emociones nos habla, de qué sentimientos, qué ideas nos quiere dar y sobre todo, como ya decíamos ahí en la pregunta, ¿cuál es esa problemática que nos va a mostrar el autor a pesar de ese lenguaje poético? Entonces, vean, empezamos a leer, dice, aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Entonces vean como que
que a ver qué me quiso decir, como que nos regresamos y vamos leyendo otra vez frase por frase. Y si el poeta o el autor nos quisiera decir de manera directa, de manera objetiva, de manera denotativa este mensaje, diría que aquel día llegó un poeta a la calle de los Palacios en un atardecer. Eso es todo lo que quiere decir objetivamente, denotativamente. Pero como el poeta le agrega esa subjetividad, esa emoción, ese sentido connotativo, le agrega metáforas, ¿no? Por ejemplo, em, ¿cuál sería el desafío de soberbia entre el Onix y el Pórfido? Quiere decir que los palacios, y eso nos lleva a la imaginación, de aquella época de Rubén Darío, pues estaban construidos con metales o materiales duros, ¿no? Como el ónix, el pórfido, el ágata y el mármol como que sí lo entendemos, sí lo conocemos más comúnmente, ¿no? Em, pero nos imaginamos esos palacios construidos con columnas altas, blancas, esos hermosos frisos, las cúpulas doradas como las iglesias que ahora tenemos en nuestras ciudades, y vamos entendiendo que se refiere a cómo estaban construidos los palacios, ¿no? Nos imaginamos esa, esa gran cantidad de material, por eso dice, hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, ¿no? Es decir, mucho tipo de este material con el que se construían los palacios. Y luego dice que el poeta llegó en o más bien va admirando todos esos palacios que brillan a la luz del sol cuando se va metiendo, ¿no? Porque dice, reciben la caricia pálida del sol moribundo, es decir, un atardecer, ¿no? ¿Se han visto esos atardeceres casi dorados o cobrizos, ¿no? Primero dorados y después cobrizos y después oscuros, cuando ya se mete totalmente, o en un amanecer también puede ser, ¿no? Entonces, lo que trata aquí el autor es de mostrarnos con la imaginación, con estas figuras literarias que él utiliza como la metáfora, para imaginarnos cómo estaban construidos esos grandes palacios llenos de metales carísimos, costosísimos, pero durísimos, porque pues tenían hasta la fecha los castillos o los palacios tienen, no se han caído, ¿no? Ni incluso con los temblores y eso, tú, no se mueven. ¿Por qué? Porque están construidos con materiales duros, pesados, como el ónix, el pórfido, el ágata, el mármol, esas columnas que sostienen, ¿no? Como los grandes castillos o palacios griegos, ¿no? O esas columnas. Entonces, lo que quiere hacer el autor es llevarnos con la imaginación a, a vivir, a sentir esa emoción que se vive o que vive él y que nos quiere dar a conocer de forma bella, ¿no? Para eso utiliza este lenguaje. Y así, pero en el fondo de este gran cuento, les decía, y con una gran belleza, encierra un problema social, de la cual nos va a hablar y ustedes van a identificar con eh, su lectura. Ahora, también es importante que investiguen en Internet quién era Rubén Darío, o sea, acuérdense de su contexto, investigar el contexto del autor, investigar el contexto de la obra para que ustedes comprendan por qué escribía así Rubén Darío. ¿Quién era Rubén Darío? Su contexto, dónde vivió, por qué se hizo literato, aunque él era periodista. También él vivió un contexto social muy difícil, complicado, que probablemente por eso escribió de esta manera. O sea, siempre vamos a vincular el contexto de la obra, o sea, en el momento que el autor vivió, con lo que él, en su ideología, en su imaginación, quiso expresar. ¿De acuerdo? Bien,
Y ya que respondamos estas preguntas a base también de investigar cómo era ese lenguaje, por qué lo utilizan los autores en esa época, entonces vamos a la segunda parte de su actividad en la que van a leer una breve fábula. Una fábula es un texto literario también que generalmente se expresa a través de personajes de animales y que contienen una moraleja, es decir, un consejo, una lección, algo que tengamos que aprender de estas acciones de estos animalitos en esta fábula. Por eso se les considera a veces de un género didáctico, ¿de acuerdo? Dentro del género narrativo se le considera como un subgénero didáctico porque nos ofrece una enseñanza. Entonces está muy breve, la van a leer de manera eh, normal, pero la van a expresar o la van a explicar de manera cotidiana, es decir, como si se la contaran a alguien, ¿no? Se trata de una historia donde un perro caminando a la orilla de un río que se llama Nilo, encontró a un cocodrilo y este le dijo, y así, narrarlo como normalmente lo contaríamos, como cuando vemos una película, ¿no? Expresamos de qué se trata para tratar de influir en, en la persona para que vaya a ver la película, ¿no? Entonces, de manera cotidiana, un lenguaje común como normalmente nos expresamos. Después, esa misma narración que ustedes hicieron, ya convertida en cuento, porque acuérdense que la fábula está escrita en verso, pero ustedes la van a narrar en forma de prosa con un lenguaje normal, cotidiano. Y esa misma narración, ahora en el inciso B, la van a volver a escribir, pero ahora transformándola a un lenguaje literario, un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, pudiéramos decir. Tratando de utilizar, si no metáforas, si no versos, por lo menos otro tipo de connotación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo perro, ¿qué sinónimo pudiéramos utilizar para perro? Can, sabueso, pero tratando de buscar algo más estético, ¿no? Más bello, ¿no? Como decía eh, Rubén Darío, esa soberbia entre el ónix y el pórfido para decir que esos castillos estaban construidos con materiales este, eh, hermosos, ¿no? De colores claros, en fin. Pero ustedes lo van a expresar la fábula del perro y el cocodrilo ahora de manera estética, agregándole de su cosecha, de su imaginación, algunas figuras. Para eso, pues válganse del diccionario, buscando sinónimos, tal vez. Pudiéramos decir, en lugar de cocodrilo, ¿qué podríamos mencionar? Hay un caimán, tal vez, color hojas de verde olivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cocodrilo es verde, bueno, algunos, y lo comparamos, hacemos una comparación, una metáfora del color verde olivo, ¿no? O el color de las hojas de laurel, por ejemplo, porque son verdes, ¿no? Y el cocodrilo es verde. No sé, se me ocurre. Claro que ustedes tienen mucha más imaginación y pongan o echen a volar esa imaginación para poder escribir ese breve cuentito. O sea, no es muy amplio, bueno, ustedes lo quieren hacer todavía más expresivo, en lugar de mencionar ese río Nilo, pudiéramos decir ese gran caudal bajando por las laderas de la montaña, no sé, agregándole esa emoción, ese sentido connotativo, pero que sea estético, que sea bello. Esa va a ser su primera producción literaria de varias que van a hacer durante este módulo. Por lo tanto, es importante que le pongan mucha atención, mucho empeño y eh, le pongan sabor, ese estilo de ustedes como productores de su primera obra literaria con metáforas, con expresiones diferentes al lenguaje común que utilizamos. Y después, ya que hicieron estas dos narraciones, sí, en efecto, el lenguaje connotativo.
¿verdad? Y en efecto, el autor describía lo que veía el poeta en esta breve narración. Entonces, les comento, después de que ya hicieron sus dos narraciones, una en lenguaje común y la otra en lenguaje literario, ahora van a narrar o explicar cuál es el fondo y cuál es la forma de las dos narraciones que ustedes escribieron. No de la canción del oro, no de la fábula, sino de las dos narraciones que ustedes hicieron. Es decir, la primera donde hablaron del lenguaje literario, explicando esta lectura de esta fábula, habla de un perro, en lenguaje común. ¿Qué forma le dieron? ¿Qué, ¿A qué se refiere la forma? ¿En qué momento explican qué forma le dieron? Y la segunda narración también van a manifestar cuál es la forma que le dieron a su texto, pero ahora de forma literaria, ¿de acuerdo? Y el fondo es, acuérdense que el fondo es lo que se dice, las ideas, los pensamientos, las experiencias de las que habla el escritor dentro de su obra. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el contenido? Ahora, si quieren mencionar también los elementos del fondo, pues identifíquenlos también y menciónenlos, ¿de acuerdo? Pero de manera general, ¿cuál es el fondo? ¿De qué está hablando el perro y el cocodrilo? ¿De acuerdo? Bien, y al final también esa experiencia de escribir en lenguaje común y después en lenguaje literario es para que ustedes puedan responder cuál les gustó usar más, el lenguaje literario o el lenguaje común o cotidiano, ¿de acuerdo? Pero tienen que vivir esa experiencia para que puedan responder y decir, ah, pues sí me gustó utilizar el lenguaje literario por esto y esto y esto más. O no, prefiero el lenguaje cotidiano por esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Es decir, siempre justifiquen sus respuestas. Bien, ya la mayoría de ustedes ha participado, tiene su punto. Sin embargo, ya para ir cerrando, haciendo una conclusión de qué observamos o qué vimos esta sesión sobre el lenguaje literario. ¿Qué han aprendido hoy? ¿Para qué nos sirve el lenguaje literario finalmente? ¿Para qué vamos a hacer esta experiencia, esta actividad 2 en la que vamos a analizar el lenguaje literario? ¿Pero para qué nos sirve? Acuérdense que ya hemos comentado ahí algunas, algunas definiciones de para qué nos sirve el lenguaje literario. Dice Andrea, para poder expresarnos mejor, conocer nuevas palabras, en efecto, pero que nos cause qué. Andrea, no te había yo notado. Ah, no, sí, Andrea González, perdón, que te puse Andrés, disculpa. Andrea González. ¿Algún comentario por ahí? Dice Joana, transmitir emociones, exacto, construir mundos ficticios también y conectar con los lectores. Es decir, el autor siempre va a buscar conmover al lector, ¿verdad? Sensibilizarlo, hacerlo consciente de una situación, de forma bella, obviamente. Dice Katia, para expresarnos de manera artística y transmitir algo significativo. Exacto. También esa versión me gusta porque no nada más es escribir por escribir, sino porque entonces cualquiera podríamos escribir, ¿verdad? Sí. Digamos que para escribir literatura o un texto literario, pues tenemos que transmitir algo, hacer sentir al lector algo, ¿no? Con lo que escribimos. En efecto, transmitir algo significativo, algo que nos deje huella, que nos deje un buen sabor de boca, ¿verdad? Muy bien, gracias a todos, han respondido muy bien, tienen ya la idea clara de qué es lo que van a hacer con su actividad integradora 2, transformar una, tomando el argumento de la fábula, transformarla y convertirla en un cuento o alguna narración breve y después reelaborarla, pero ahora usando un lenguaje literario. Y ahí sí
Si quieren volverla a escribir en verso, también lo pueden hacer, pero no que se parezca a la fábula, ¿de acuerdo? No copiar lo de la fábula. La fábula ya está hecha. De ahí lo que nos sirve es el argumento, ¿no? O sea, lo que hacen el perro y el cocodrilo, la lección que ofrecen, o sea, la moraleja, y cómo la podrían expresar ustedes, pero de forma bien. Entonces, si ya no hay dudas, quedamos entonces que eh, traten de participar en el foro aprendiendo, respondan sus actividades formativas em, y entreguen sus 2 actividades integradoras antes del cierre del domingo, que va a ser, 2 de marzo, que mañana es 1 y el domingo 2, y no se les pase, no se les vaya a saturar la plataforma. Si tuvieran problemas, por favor, no duden en comunicarse conmigo a través del mensajero, con un mensaje avisándome: "Maestra, está fallando la plataforma, no puedo subir mi actividad, o tuve este problema, me sucedió esto, no me va a dar tiempo a entregarla", ya, ¿no? Y entonces yo les oriento, generalmente sí me conecto sábado o domingo, y si no, pues el lunes temprano les estaré, dando algún mensaje, si hay algún comentario, alguna pregunta, por supuesto que les voy a responder. Muchísimas gracias y sobre todo no olviden em, revisar la grabación. Los que tengan alguna duda o no tuvieron oportunidad de verla completa, bueno, revisen la grabación que les voy a publicar en un ratito más. Les agradezco mucho su atención. José Antonio, muchas gracias por tu paciencia, tu tiempo. María Belén, Joana, Katia, Andrea y Nancy. Nancy, buenas noches a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.